legalmente hablando. Hoy nos transportamos a la antigua Roma para explorar un aspecto fundamental del derecho romano, los contratos verbales. En esta edición especial analizaremos cómo funcionaban estos acuerdos orales, su importancia y los diversos tipos que existían. A continuación, discutiremos los caracteres comunes a los contratos verbales y los diferentes tipos de contratos verbales, incluyendo el nexus sponsio, el iusrantium liberty, el dicto dotis y la stipulatio. Además, profundizaremos en las estipulaciones y promesas como la ad stipulatio y la ad promisio. Comencemos. Los contratos verbales en Roma, conocidos como verbis obligatium o stipulatio, eran acuerdos formales realizados mediante una serie de preguntas y respuestas orales. Este tipo de contrato era una de las formas más antiguas y formales en la obligación en el derecho romano, basado en la solemnidad de la palabra dada. Los contratos verbales en Roma se remontan en la época de la República Romana y continuaron siendo fundamentales durante el Imperio. En una sociedad donde la alfabetización no era universal, la palabra tenía un valor supremo y las transacciones orales eran comunes. La stipulatio surge como una respuesta a la necesidad de formalizar acuerdos de manera que fueran claros y ejecutables. La stipulatio era una fórmula verbal en la que una persona, el stipulante, hacía una pregunta precisa y la otra persona, el promisor, daba una respuesta afirmativa. El contrato se consideraba válido solo si ambas partes utilizaban las palabras correctas y en el orden adecuado. La forma clásica de este contrato era: estipulante, ¿prometes darme 100 denarios? Promisor, prometo. Esta fórmula podía adaptarse a diferentes tipos de obligaciones, no solo para la entrega de dinero, sino también para la prestación de servicio o la entrega de bienes. Los contratos verbales eran cruciales en la antigua Roma por varias razones. Primero, la solemnidad y formalidad. La rigidez de la fórmula verbal aseguraba claridad y seriedad en los acuerdos, minimizando malentendidos y disputas. La flexibilidad. Aunque formales, podían adaptarse a diversas necesidades desde préstamos hasta acuerdos comerciales. Luego tenían la seguridad jurídica. La utilización de una fórmula fija daba a las partes la seguridad de que su acuerdo sería reconocido y ejecutado por las autoridades. El proceso de un contrato verbal en Roma seguía estos pasos. Primero, la negociación previa. Antes de la formalización, las partes discutían y acordaban los términos del contrato. Luego venía la ceremonia. Las partes se reunían, generalmente ante testigos, y el estipulante formulaba la pregunta específica de manera clara y precisa. Luego, el promisor respondía afirmativamente utilizando las palabras exactas acordadas. Luego teníamos la ejecución. Una vez pronunciadas las palabras correctas, el contrato se consideraba obligatorio y las partes debían cumplir con las obligaciones acordadas. Para profundizar un poco más en este tema, mi compañera Danielis hablará al respecto y ofrecerá un análisis detallado. Adelante. Buenas tardes acá de la ciudad de Valera, siendo las 3:48 de la tarde, nos entraremos a un tema de suma importancia en el antiguo Roma, el cual es caracteres comunes a los contratos verbales en el derecho romano. Bueno, los contratos verbales eran una modalidad de contratos que se perfeccionaban mediante el pronunciamiento de palabras solemnes. Habían tres tipos de contratos verbales comunes, que era la stipulatio, que era estipulación, la dictio dotis y la promisio iurata liberty. Sin embargo, el único que era de uso común y generalizado era el stipulatio, que incluso sobrevivió hasta nuestros días. Estos contratos verbales se caracterizaban por ser verbales, unilaterales y de derecho estricto. La stipulatio era el contrato más utilizado por los romanos. Tenía un carácter abstracto y era adecuado para crear un lazo obligatorio entre las partes. Para que la estipulación fuera válida, se solía redactar un escrito llamado instrumentum o cautio del contrato, que detallaba el objeto del contrato, las formalidades cumplidas y los nombres y sellos de los testigos presentes. En los contratos verbales, los contratistas debían poder hablar y escuchar, lo que esto excluía a personas mudas, bebés y sordos.
Además, la respuesta debía seguir inmediatamente a la solicitud, sin vacilación. Se toleraba solo un breve intervalo entre la solicitud y la respuesta. Bueno, ya que terminamos este interesante tema del antiguo Roma, le damos el paso a Linda con los tipos de contratos verbales. Adelante, Linda. Así como lo han venido mis compañeras, hay que tomar en cuenta las aguas profundas que estamos tocando en lo que sería la historia de la antigua Roma. Y como esta ha tenido diversos contratos verbales. Aquí vamos a tocar 3 principales y uno ha evolucionado hasta nuestros días. Entre estos tenemos la stipulatio, la dictio dotis y la promisio iurata liberti. La primera sería una modalidad de contrato que se van perfeccionando por exclusivamente palabras solemnes. Aunque el único que ha sido de uso común sería la stipulatio, estos serían los 3 que explicaré a continuación. Pero todas ellas tendrían la única característica común es que son unilaterales y de forma verbal, siendo de carácter estricto. En general, estos contratos se escriben por el hecho de que para producir efectos no requieren ni de la tradición, sino solamente palabras, de lo cual se desprenden sus demás características. Aquí tenemos la clasificación de los contratos verbales que explicaré a continuación, ya que por ejemplo con estos eran exclusivos de los civiles y se basaban en la confianza entre ciudadanos romanos, a pesar de que con el tiempo se llegó a usar también para los extranjeros. La forma más habitual para que estuvieran medios de prueba de estos contratos sería de testigos del acto. La stipulatio. ¿Qué es la stipulatio? Este fue el más usado de todos los contratos romanos, por su naturaleza abstracta y genérica, que permitía su uso para casi cualquier negocio jurídico, salvo, ojo con esto, en los casos en los cuales sean cosas especiales como aquellas que eran una emancipación o algo por el estilo. Ahora bien, continuando con el tema, tendremos que tomar más a fondo cómo el mismo consistía en una conversación entre el acreedor y el deudor, en el cual el acreedor interrogaba al deudor si éste se obligaría a hacer o a darle determinada cosa, y el deudor le respondía formalmente que lo haría. Es un dedo. En el sentido amplio de el solo consenso de las partes general de la obligación, pero pudo pasar especialmente al principio del derecho romano, ya que las palabras para obligarse debían ser muy específicas, como sería el caso del esponcio, en donde la interrogación debía ser sponders, a lo que se respondía spondeo. Y al final del imperio se pudo dar también que la estipulación fueron escritas para que el acreedor tuviera una mayor capacidad de ejercitar la acción stipulatio contra el deudor, usando como prueba lo que estuviera escrito. La dictio dotis era un contrato verbal que hacía obligatoria la promesa hecha al marido de la mujer de entregar la dote. Este contrato funcionaba exactamente igual que el stipulatio, pero no requería para su conformación la interrogación, característico de las estipulaciones, sino que con este basaba la simple promesa. Ahora vamos a pasar con lo que sería la promisio iurati liberti. Esta, siendo de forma verbal, era una promesa muy especial. Este era un modo de contrato que hacía al esclavo ser liberado mediante la realización de un ritual antes y luego de la deliberación. Tras esto, el esclavo era liberado y quedaba obligado a mantener una relación jurídica especial con su antiguo amo. Esta relación implicaba que el esclavo liberado, que ahora era un liberto, debía, entre otras cosas, ofrecerse a realizar para su antiguo amo trabajos voluntarios, y en caso de no tener herederos, tendría al mismo por heredero. Ok, las características de los contratos verbales. La principal es su forma verbal, y que para perfeccionarse de la pronunciación de palabras debían
ser palabras específicas para que funcionara de manera correcta, ya que era una requisición que éste debía tener. De esta forma combinamos este tema y continuamos con el tema 4, donde hablamos de las estipulaciones y promesas accesorias. Es decir, la abstipulatio. Tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la stipulatio, este es el contrato verbal que hayamos venido viendo, en cual las dos partes quedan de forma solemne por medio de una prestación, un acuerdo, creándose mediante una pregunta y una respuesta, es decir, entre el acreedor y el deudor. Esta se clasifica en 4, en lo que serían las conversaciones, en donde esta se creaba libremente, la pretoriana, en donde ordenanzas por el pretor durante sus litigios, y las judiciales, determinadas por lo que sería el juez, y para finalizar las comunes creadas por cualquier persona en ciertos casos. Ahora bien, la abstipulatio es un contrato verbal, unilateral y abstracto. En este contrato, el acreedor futuro pregunta al deudor futuro y se compromete a cumplir con la obligación específica. El otro respondería de forma afirmativa y segura unilateral, siendo de manera clara. Este se celebra con preguntas específicas del acreedor y una respuesta concluyente del deudor. Ahora bien, la ad promisio, esta sería la garantía en la cual el deudor adicional, es decir, el ad promisor, se responsabiliza del cumplimiento de las obligaciones. Viendo cómo se utiliza para formalizar contratos que carecen de forma o otorgándoles efectividad jurídica. Se utiliza para formalizar contratos que carezcan de forma o otorgándoles efectividad judicial. En la fianza, el ad promisor promete pagar lo mismo que ya se le había prometido previamente en una estipulación con otro deudor. La ad promisio es una forma de garantizar las deudas a través de una tercera persona, el fiador, quien se responsabiliza del pago en caso del incumplimiento. Eso es todo por lo que sería nuestro noticiero de hoy. Que tengan bonito día. Muchas gracias por su atención. Hoy hemos viajado en el tiempo hasta la antigua Roma para comprender mejor los contratos verbales, una piedra angular del derecho romano. Hemos aprendido sobre su forma y solemnidad, sus características comunes, los diversos tipos y las estipulaciones accesorias que los acompañaban. En conclusión, los contratos verbales nos muestran cómo la palabra y la formalidad legal eran esenciales para la estabilidad y seguridad jurídica en Roma. La rigidez de su proceso y la importancia del consentimiento mutuo garantizaban que los acuerdos fueran claros y respetados. Como decía el jurista romano Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Legalmente Hablando. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por el derecho romano y su legado en los contratos verbales. Hasta la próxima y que el estudio del derecho siga iluminando su camino. Soy Ariane Calderón y nos despedimos. Que tengan un excelente día.